Bueno, estimados muchachos, vamos a darle continuidad a lo que es el tema número 2 en lo que se refiere al método simple, pero ahora con el método de la gran M, valga la redundancia. Como ustedes ya supuestamente practicaron el método simple básico, ya tienen en mente algunos elementos fundamentales para correr un programa de programación lineal, cuando, no importando si es maximizar o minimizar, pero con restricciones menores o iguales. Cuando se presentan restricciones mayores, iguales o igual, el problema ya no es tan sencillo desde el punto de vista tabular. Y más si contamos con más de dos variables. Entonces, hay diferentes métodos para poder construir una serie de pasos hasta lograr una solución óptima de combinación de recursos cuando se desea obtener una solución en un problema de programación lineal. Aquí tienen el temario, como se darán cuenta ustedes detalladamente, que vamos a pasar al método de la gran M. Entonces el método de la gran M formalmente es lo siguiente, en que consta. Hasta ahora hemos visto que teóricamente que las restricciones pueden ser menores iguales, iguales, mayores iguales. Pero en cada caso, cuando son menores iguales, hay que introducir variables de holgura. Y cuando son mayores iguales o igual, hay que introducir variables de exceso. En este caso, cuando tenemos restricciones mayores iguales, además de las variables de exceso, hay que incorporar un elemento nuevo que es el que contempla el método de la gran M, que son las variables artificiales. ¿Y qué son las variables artificiales? Vamos entonces a darle comienzo formal a este método. El método de la gran M, en problemas en donde todas las restricciones son menores o iguales con todos los lados derechos no negativos, eso es importante porque al despejarse puede cambiar la situación, ofrece una solución factible básica inicial en todas las holguras. La actividad que ustedes realizaron tiene que ver solamente con restricciones menores o iguales, en donde ustedes tuvieron que introducir variables de holgura. El método de la gran M cambia porque para poder resolver un problema con mayores iguales o igual en las restricciones es a fin de llevarla a elementos o curvas que sean ecuaciones, no inecuaciones. Hay que incorporarle, como vuelvo y repito y no me cansaré de decirle, lo que se denomina variables de exceso y las variables artificiales. Es así que en problemas donde se presentan restricciones igual, mayor o mayor igual, excesos no lo hacen, o sea, no es tan fácil el procedimiento. Pero por eso advierto lo siguiente, no se atrevan a ver este video si ustedes no han realizado previamente la actividad que tiene que ver con el método simple básico. Del contrario, no van a entender esto, porque el método de la gran M y otros métodos como el método de las dos fases se basan en la retroalimentación previa que ustedes hayan ejercido al estudiar el método simple básico. En ese caso, el método simple resuelve ese tipo de problemas mediante la introducción de variables artificiales que desempeñan el papel de holguras en la primera interacción y que luego se desechan en interacción posterior. Es importante destacar que las variables, todas las variables, no importa las de holgura, las de exceso y las artificiales, son artificios matemáticos para poder resolver un problema y lograr en realidad que las variables básicas entren en la parte tabular como elementos fundamentales en la solución de cualquier problema de programación lineal. Son simplemente artificios matemáticos que a través del tiempo y con grandes estudiosos han podido hacer mejoras en los métodos de optimización. Existen dos grandes métodos para la solución de este tipo de problemas, que es el método de gran M y el método de las dos fases. Y hay más. Hay el método geográfico, o sea, hay un sinfín de métodos, pero que son de verdad complejos, se los digo, porque he dado asesoramiento sobre esos modelos, ¿no? Y hay que correr con un buen software como el Amport, porque los programitas de Qwen o por ejemplo Tora no sirven. Y aprovecho de advertir, muchachos,
Muchas veces se conforman ustedes con nada más correr el problema en un solo tipo de software. En las consultas me di cuenta que hacen las tareas y no ven los videos, sino piensan a caerle allí. De una vez surgen unas dudas tan tontas que sacan evidencia que ustedes no leen, no ven el material previo. Si yo subo un material es por algo, es para que ustedes por favor repasen, porque si no tienen la base teórica ustedes no pueden pretender solo resolver un problema y eso se va a reflejar en la solución final. Preguntas tontas desde el punto de vista de despeje matemático para las restricciones, unas cosas ilógicas y hasta absurdas, señores. Hay que ponerse las pilas en ustedes, Dios mediante van a ser profesionales y esto les va a dar una habilidad no solamente numérica sino para la gestión de toma de decisiones. Bien, todo esto, como ya lo dije, la gran M, la de las dos fases, además de otros métodos que existen también. Y en este curso solamente veremos el método de la gran M y basado en la metodología que tiene Taha. Es importante también recalcar que cuando hagan estos problemas, por favor, hagan el procedimiento tal y como lo explico aquí en las láminas. No quiero otro procedimiento, por eso se presta a otras cosas. Entonces, exactamente, con calma, no es que me vayan a mostrar tablas directas de dónde sacaron esos resultados. Es fundamental para yo poder corregir bien los ejercicios. Bien, las variables artificiales y el método de la gran M. No voy a explicar las variables de holgura ni las variables de exceso porque eso ya fue visto y ustedes lo practicaron, más que todo las de holgura. Una variable artificial es un truco para convertir inecuaciones mayor, igual en ecuaciones. Recuerden que las restricciones se plantean en la mayoría de los casos como inecuaciones o cuando aparecen igualdades en un problema original. La característica principal de estas variables es que no deben formar parte de la solución. Claro, pues eso se desecha, eso es, nada más son artificios, artimañas matemáticas que se introducen en los modelos tabulares para poder obtener un resultado deseable. Dado que no representan recursos, el objetivo fundamental de estas variables es la formación de la matriz identidad, teoría matricial. Estas variables se representan con la letra A para diferenciarlas de las variables de holgura y las variables de exceso. Siempre se suman a las restricciones, ojo con eso, siempre se suman dependiendo también del tipo de problema que estemos manejando. Su coeficiente es M, esa M va a ser una variable, una constante, más bien vamos a decirle, que a nuestro antojo podemos manejar dicha cantidad, una cantidad que sea supuestamente grande, relativamente grande, para que no convergen en la función objetivo. Por esto se denomina método de la gran M y lo vamos a ver esa gran M en otros tipos de problemas de programación, donde M significa un número demasiado grande y muy poco atractivo para la función objetivo. Eso desde el punto de vista matemático lo vamos a ver. Y el signo, escuchen muy bien, y el signo en la función objetivo va en contrasentido de la misma. Es decir, en problemas de maximización su signo es menos, oído con eso. Y en problemas de minimización su signo es más. Repetimos, con el objetivo de que su valor en la solución final sea 0, porque esa M va a desaparecer, es un artificio matemático. Vamos a ver un caso de maximización, vamos a ver los dos casos en los cuales nosotros vamos a manejar el método de la gran M y en cual ustedes tienen que desarrollar una actividad. Nota importante, para la solución de este tipo de problemas se sigue con el objetivo de llevar un problema inicial a su forma estándar, igualito como hemos trabajado. El modelo básico, el modelo inicial, acá llevado a un modelo estándar. Pero claro, incorporando las variables artificiales si se presentan restricciones igual, mayor o mayor igual. Se sigue con el mismo procedimiento anterior al simple, o sea, el simple básico que ustedes supuestamente ya saben, incorporando variables de holgura y de exceso dependiendo del tipo de restricción que ustedes estén manejando, pero incorporando las variables artificiales cuando ésta toque incorporarlas. Aquí tienen un modelo básico, original. Fíjense que este modelo básico tiene 3 variables, tiene x1, x2, x3 y tiene 4 restricciones sin contar con la función de no negatividad. Entonces, fíjense acá muchachos, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos esta restricción que es mayor o igual a 660. Por teoría, y ustedes lo deben saber, aquí va una
variable de exceso restando y va sumando una variable artificial para que esto se convierta igual. Aquí, por el contrario, solamente va una variable de holgura para que esto sea igual, porque es menor o igual. Acá es una restricción menor o igual, por lo tanto solamente va sumando una variable de holgura. Aquí simplemente es igual, va una variable artificial. Todas las variables artificiales suman. Inmediatamente esas variables, todas las variables que las hemos visto acá, se colocan en la parte superior. Claro, las variables artificiales y las variables de exceso van multiplicadas por 0 y las variables artificiales van multiplicadas por m. Claro, en el problema de maximización, como nosotros hemos identificado por acá, vamos a ver acá, el signo de la función objetivo va en contrasentido de la misma, es decir, en problema de maximización su signo es menos. Eso quiere decir, mis estimados y talentosos muchachos, que aquí en la parte superior las variables artificiales van restando. Y todas las variables, tanto de exceso como holgura y artificiales, van en la función objetivos y se coloca mayor o igual. Vamos a verlo detenidamente, porque esto me interesa mucho, es el dolor de cabeza de los matemáticos y de los estudiantes poder resolver este tipo de problemas. Fíjense acá. Nota importante, observemos bien que las diferentes restricciones se suman variables de holgura o se restan variables de exceso, según sea el caso. Ya lo expliqué, tal y como hemos venido trabajando. Además, a las restricciones mayor o igual o igual se le incorporan las variables artificiales. Nota importante 2, las variables artificiales incorporadas a las restricciones se deben incorporar a la función objetivo, ya lo dije, restando y maximización multiplicadas por la constante m. También se debe incorporar a la restricción de no negatividad, ya lo expliqué. Aquí tienen el modelo estándar. Fíjense, mis talentosos muchachos, aquí tienen esto igualito, pero se le agregan las variables de holgura y sí, solamente variables de holgura. Y aquí tenemos las variables artificiales restando. Fíjense acá, claro, aquí ustedes dirán, bueno, pero menos o más, bueno, acá en un 0 no es significativo ese signo, ¿de acuerdo? Que da igual si es más o menos, porque es 0, eso no tiene sentido. Pero aquí en las variables artificiales sí es importante. Aquí les había dicho, ¿no?, que este es una menor o igual, entonces se le resta una variable de exceso y se le suma una variable artificial para que sea igual a 660. Repasen eso. Aquí es una restricción menor o igual y solamente se le suma una variable de holgura. Aquí es una restricción también menor o igual y solamente se le suma una variable de holgura. Pero aquí es una restricción igual, pues traté de buscar un problema con todos los casos posibles y no se le suman variables de holgura ni se le restan variables de exceso, simplemente se le suma una variable artificial. Y bueno, como ya lo dije, todo esta S1, S2, S3, A1, A2 se les incorporan a la función de no negatividad y se le colocan a la función objetivo. Ojo, en casos de maximización van restando, es muy importante. Bien, con ello, mis estimados y talentosos muchachos, construimos la tabla. La tabla es el reflejo del modelo estándar que está aquí. Y con la salvedad, que ustedes ya lo trabajaron, que la función objetivo se pasa para el lado izquierdo, considerando el cambio de los signos. Y eso se ve acá. Fíjense, ¿ve? Fíjense que las m estaban negativas y ahora se colocaron positivas. Y los valores que estaban positivos se colocaron negativos. Esto es importante, mi querido muchacho. Y lo demás, pues el reflejo de la tabla del modelo estándar que nosotros estamos acá. Ustedes lo van a estudiar detalladamente y se darán cuenta que es así. Bien, ahora la cosa no se queda aquí solamente, ¿no? Aquí, cuando trabajamos con el método de la gran E, en el método de simple básico no le parábamos a la solución, acá quedaba 0, pero el método de la gran M sí lo considera.
Porque el método de la gran M, fíjense mis queridos muchachos, se toma como variables básicas fundamentales las variables artificiales. Tenemos A1, A2. A1 está dando con 660 y A2 está dando con 90. O sea que ese resultado debería aparecer aquí como solución y no aparece. Entonces hay que hacer una especie de transformación. ¿Y cómo es esa transformación? Pongan cuidado. Nota importante, recuerde que la función objetiva es transformada a valores al lado izquierdo, cambiando todos los coeficientes de signo, eso ya está supuestamente claro. En la columna básica van las variables de holgura o exceso, pero cuando hay variables artificiales, esta predomina sobre estas, ¿no? O sea, que los valores de acá que nos interesa es lo que está dando la variable artificial 1 y la variable artificial 2. Oído con lo siguiente. Antes de proseguir con los cálculos de métodos simples a través del método de la gran M, se necesita hacer que el renglón Z sea consistente con el resto de la tabla. En la tabla X1, X2, X3, S1 es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que las variables que no estén aquí, que son X1, X2, X3 y S1, valen 0 y lo demás es lo que tenemos acá. Fíjense acá, ¿no? Lo cual produce la solución básica de inicio de A1 660, A2 90, S2 900 y S3 320. Esta solución indica que el valor de Z debe ser M por 660 más M por 90. Fíjense que se están tomando nada más los valores de las variables artificiales. Los otros valores, por ejemplo, de S3 y S2 no me interesan. Es el valor de las variables artificiales. Y eso supuestamente debería dar 750M en lugar de 0, como se ve en el lado derecho del renglón de Z. Esta inconsistencia se debe a que A1 y A2 tienen coeficientes distintos de 0, M, M, en el renglón Z. Y esa inconsistencia hay que arreglarla, por favor. Estudiar esta parte detalladamente y cualquier duda me la hagan, me la preguntan al privado, que yo con gusto les ayudo, pero esto tiene que quedar claro. Entonces, estas inconsistencias se pueden eliminar sustituyendo a A1 y A2 en el renglón Z, usando las ecuaciones adecuadas de restricción para eliminarlas. Ahora, ¿cómo es eso? En particular, los elementos marcados igual a 1 en el renglón A, que lo vamos a ver ahorita, y en el renglón A2, A1 y A2, si se les multiplica cada renglón A1 y A2 por menos M en maximización y se agrega la suma al renglón Z, A1 y A2 saldrán del renglón objetivo. Esto es mediante lo siguiente, vamos a verlo con calma. Me interesa que eso salga de la tabla. Nuevo renglón, renglón anterior Z, más el renglón A1 multiplicado por menos M, más el renglón A2 multiplicado por menos M. O sea, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que acá esto hay que multiplicarlo por menos M. Y esta señora que está aquí hay que multiplicarla también por menos M. De tal manera que fíjense lo que está aquí. El artificio de reacomodo se muestra en los siguientes cálculos para Z. Renglón anterior, recuerden esto, este es el renglón anterior, es este niño que está aquí. Vean, recuérdenlo visualmente, recuérdenlo, este señor que está aquí es este que está aquí. Ahora, a los renglones, a las filas, A1 fíjense que aquí está menos 8, menos 6, menos 2, fíjense que es este que está aquí. Este que está aquí, todo esto se multiplica por menos M cuando es maximización. Igual con el renglón A2, solamente los renglones que tengan las variables artificiales, ¿sí? Todo se multiplica por menos M. Entonces se hace una suma allí, menos 250 más menos 8M menos M, o sea, aquí se suman las que son comunes, 8M menos 8M menos M son 9M, son una simple suma, y menos 250. Ya después vamos a ver una forma para que esto no nos enrede.
aquí menos 200 y tenemos menos 6m menos m da menos 7m menos 200. Acá menos 280 menos 2m más m son 3m menos 280. 0 más m, pues esto es m, esto es 0, 0, esto m con menos m se va, este m menos m se va, o sea que esto no se eliminan las m que están acá. Ahora 660 con 90m da 760 y este va a ser el nuevo renglón Z del artificio particular que estamos manejando. No vayan a confundirse con el método simple básico. Entonces, con este reacomodo, la tabla 1 quedará con una solución consona para así iniciar normalmente el procedimiento simple a fin de resolver el problema en cuestión. Entonces, otra cosa muy interesante, muchachos, les dije que esto nos puede prestar a confusión, ¿no? Entonces, se recomienda a fin de no enredarse con los cálculos, porque podemos trabajar con esa m, pero eso va a ser un dolor de cabeza. A mí me ha tocado hacerlo. Entonces se recomienda a fin de no enredarse con los cálculos de los coeficientes que entran y salen en la tabla, a esa m dale un valor de, por ejemplo, 1000. Ahora, ¿qué valor darle a la m? Por ejemplo, si ustedes manejan acá 660, 90, 750, lo lógico es que esa m sea que sea 1000, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como vamos a ver en el problema de minimización que viene, ahora si son valores pequeños le puedo dar un valor de 100. Eso depende de las magnitudes de las cantidades que ustedes manejen aquí. Si fuera 700.000, 200.000, 150.000, a lo mejor 1 millón, a lo mejor 2 millones. Todo depende, repito, de la magnitud de las cantidades que ustedes estén manejando. Bien, seguimos. Fíjense cómo va a quedar la tabla 1 y eso lo pueden repasar. Fíjense que lo único que se reacomodó fue el renglón Z, el renglón o la fila Z. Lo demás queda igual a lo que está en el modelo estándar. Lo demás queda igualito. Ahora, si nosotros transformamos esas m, las sustituimos por 1000, por ejemplo, nos queda esta tablita que está aquí y se hace un poco más fácil. ¿Qué hay que hacer con esa tabla? Una vez que tenemos esa tabla, mis estimados y talentosos muchachos, pues a trabajar, como ya ustedes saben, con los pasos que se hacen con el modelo simple básico. ¿Qué variable entra y qué variable sale? Es importante destacar acá que la variable que sale, la variable que entra, debe ser la más negativa y debe salir a la más negativa, y la más negativa de todos estos valores, esto no, porque esta es la solución, de todos estos valores que están aquí es 9250. Ella es la que debe salir. En problemas de maximización sale la variable que es más negativa y sale el mismo procedimiento en el cual se dividen las soluciones entre lo que es la columna pivote, ¿sí? Entonces aquí 660 entre 8 da esto, 900 entre 6 da esto, 150, 320 entre 4 da esto. Bueno, esta no nos interesa, pero hay que sacarla. 90 entre 1 da esto. Entonces sale la que sea más positiva, la que sea positiva de menor cantidad. Aquí vemos que la de menor cantidad es A1, ¿sí? Vamos a ver, la positiva, el cociente positivo, sí, es A1. Entonces acá tenemos, de ahora en adelante se resuelve como ya sabemos hacer. La variable que entra debe ser X1 por ser la más negativa y debe salir S2. No es S2, es A1, ¿de acuerdo? Ok, y de ahí seguimos pues trabajando con el problema que nosotros, con el procedimiento que nosotros acostumbramos a trabajar. Bien, ahora vamos con un caso de minimización. Para la solución de este tipo de problemas se sigue con el objetivo de llevar un problema, bueno, lo que ustedes saben. La idea es que cuando nosotros se nos presenten restricciones con inecuaciones igual, mayor o mayor igual, pues hay que incorporar variables artificiales. Aquí tenemos un modelito, los pasos son muy similares, solamente cambiaremos algunos elementos.
Fíjense acá que es un modelo nada más muy sencillo porque tiene nada más dos variables y tiene tres restricciones. Y todas las restricciones son mayor o igual. Vamos a ver, a repasar. Si es mayor o igual, quiere decir que hay que restarle una variable de exceso y introducirle una variable de hay que introducir una variable artificial. O sea que por aquí también se hace lo mismo. Se resta una variable de exceso y se suma una variable artificial. Y lo mismo va a hacer con la tercera restricción. Se resta una variable de exceso y se suma una variable artificial. Y eso se suma acá y eso se incorpora acá. Recuerde que estamos minimizando, entonces si estamos minimizando en la función objetivo, las variables artificiales acompañadas con su respectiva m van sumando, no van restando como en el caso de maximización. Y todas esas variables artificiales de exceso o de holgura que se tengan en el modelo estándar habrá que incorporarlas a la función objetiva. De tal manera que tenemos lo siguiente, muchachos. Tenemos el siguiente elemento acá. Tenemos tres variables de exceso que restan acá, ya esto lo saben ustedes, y tenemos tres variables artificiales que van sumando y acompañadas con su respectiva m, ¿sí? Vamos a hacer un repaso acá a las notas. Nota importante, observemos bien que a las diferentes restricciones se suman variables de holgura o se restan variables de exceso, según sea el caso, tal y como hemos venido trabajando. Además, a las restricciones mayor o igual se le incorporan variables artificiales. Nota importante 2, las variables artificiales incorporadas a las restricciones se deben incorporar a la función objetivo sumando en minimización y multiplicadas por la constante n. También se deben incorporar a la restricción de no negatividad, lo que ya yo dije anteriormente. Bueno, este sería entonces la forma tabular del modelo que tenemos acá. Bien. Nota importante, recuerde que la función objetivo es transformada a valores del lado izquierdo, cambiando todos los coeficientes, eso ya lo hemos visto varias veces. Esto que está acá se cambia para acá y entonces cambia de signo, si no, no podemos trabajar. Y lo demás queda exactamente igual, lo demás que está reflejado acá, queda exactamente igual. Bien. Y lo mismo que habíamos estudiado en el modelo, en el ejercicio de maximización, que aquí hay una inconsistencia en este valor que está aquí, queda 0 cuando las variables artificiales están diciendo otra cosa. Entonces hay que hacer un simulacro allí de conversión para que esto sea cónsono. Entonces, de repaso, vamos a ver. Antes de proseguir con los cálculos de métodos simples a través de la gran M, se necesita hacer que el renglón sea consistente con el resto de la tabla. En la tabla X1, X2, S1, S2, S2, S3, disculpen, es igual a 0, lo cual produce una solución básica de inicio de A1, 6, A2, 6, A3 igual a 11. Entonces, esta solución indica que el valor de Z debe ser, solamente se toman los valores de la variable, las filas de las variables artificiales. M por 6, más M por 6, más M por 11, 23M. En lugar de 0, como se ve en el lado derecho del renglón de Z. En lugar de este valor que nosotros tenemos acá. Como se ve en el lado derecho del renglón Z, esta inconsistencia se debe a que A1 y A2 tienen coeficientes distintos de 0, menos M en el renglón Z. No solamente A1, A2 y A3. Bien. Esta inconsistencia se puede eliminar sustituyendo A1, A2, A3 en el renglón Z, usando las ecuaciones adecuadas de restricción para eliminarlas. En particular, los elementos marcados igual a 1 en el renglón A1, A2 y A3, por eso es que digo que aquí faltó A3. Si se les multiplica cada renglón por M y se agrega la suma al renglón Z, A1, A2 y A3, saldrá del renglón objetivo. Esto es mediante lo siguiente. La misma fórmula que nosotros trabajamos, pero recuerden que en maximización acá en la fórmula era la M positiva y aquí en minimización es negativa. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos detalles allí que pueden confundir.
Entonces la tabla quedaría, esto no lo voy a explicar porque esto ya lo vimos, el renglón Z anterior es este que está aquí, que está anteriormente, pero a cada uno de los renglones, donde solamente los renglones que contengan variables artificiales, se multiplica por la M. Cuando nosotros hacemos la suma algebraica, nos queda este valor que está aquí. Compruébenlo, muchachos, compruébenlo. Aquí tenemos menos 1 más 2m y así sucesivamente. Compruébenlo, eso queda de tarea. Con este reacomodo, la tabla 1 quedará con una solución consona para así iniciar normalmente el procedimiento simple a fin de resolver el problema en cuestión. Entonces se recomienda, a fin de no enredarse con los cálculos de los coeficientes que entran y salen de la tabla, a esa m darle un valor de, por ejemplo, 100. Vuelvo y repito, bueno, ¿qué valor? 100, 100 mil, dependiendo de los valores que estemos manejando, muchachones. Por ejemplo, estamos manejando 6, 11, 23, pues lo lógico podría ser 100. Es dependiendo de la magnitud de los valores que nosotros estemos manejando. De tal manera que la tabla nos quedaría de esta forma. Acuérdense que solamente se modifica en este caso, no vayan a confundir con el modelo básico estándar. En este caso, este es el artificio para que esto no me dé 0. El renglón o la fila Z queda de esta forma y lo demás que tenemos en el modelo estándar lo colocamos igualito. Ahora hacemos la misma tabla, pero sustituyendo el valor de 100 para poder trabajar y que no nos produzca daños pues, desde el punto de vista manual, porque al trabajar con cifras allí, con constantes allí desconocidas, pues nos puede causar problemas. Queda esta tabla que está acá, los invito a estudiar, a repasar detalladamente. Ahora, ¿qué pasa ahora? De ahora en adelante se resuelve el problema como ustedes ya saben, porque si hicieron la tarea 3 quiere decir que saben ya manejar el método simple básico, pero hay que hacer una serie de pasos previos para poder lograr a la tabla 1, pero acá estamos minimizando. De ahora en adelante se resuelve como ya lo sabemos hacer. La variable que entra puede ser x1 o x2. ¿Por qué? Porque tienen igual valores. Por ser ambas más positivas. En minimización, la variable que entra debe ser la más positiva. Caso contrario, en maximización, que la variable que entra es la más negativa. Aquí entra la más positiva. Eso hay que tener mucho cuidado. Y debe salir a 1 por tener el cociente menor. Este es el mismo procedimiento. Se divide cada uno entre la columna pivote. Este procedimiento ya ustedes se lo saben. Entonces, de esto hay una tarea, mis queridos muchachos. Yo les ruego, muchachones, no trabajen con un solo programa, trabajen con varios. Anímense. Antes, cuando uno estudiaba, no tenía estos programas al alcance. Y pueden hacer destrozos, demostrar por allá, demostrar por acá. Lo que sí les pido, y vuelvo y repito, es que la tarea sea consona con este procedimiento que estoy dando. No acepto otro. Pueden copiarse las mismas tablas, modificarlas, qué sé yo, pero que sea este mismo procedimiento. Queda entonces la actividad 3, sería la actividad 4 más bien. Esta es la actividad 4, disculpen aquí con esto. ¿En qué consiste? Observar y analizar el video que el profesor subirá a la plataforma sobre programación lineal simple, método de la gran M. Es este video. Seguir los mismos pasos para resolver el problema que se sugiere hacer en el siguiente punto. Resolver un problema de un listado que subirá el profesor a la plataforma. Ya los tengo listos. Seleccionará el problema que caiga en el penúltimo número de su cédula. Por ejemplo, si su número es 24.154.326, le toca resolver el problema 2. Mucho cuidado pues en confundirse. Realizarlo a mano, tabla por tabla. No quiero tablas mágicas allí, quiero cálculos de dónde salieron las cosas. Puede usar lápiz, Word, lo que usted le dé su bendita gana, pero tienen que sacarme de dónde sacaron, tienen que demostrarme los cálculos paso a paso. En esta lámina no se aceptan otros procedimientos, sino lo que estoy explicando acá. Pueden probar sus resultados con los software Tora, QA, Solver, Excel. Excel tiene una excelente herramienta para programación lineal que se llama el Solver. Aquellos niños que son niñas que les encanta la parte de la inquietud en los software, pueden buscar videos del Solver Excel
Y si me lo hacen, bueno, yo fascinado. Lindo, Ample, entregando los captures que crean conveniente. La fecha de entrega es el 30/5/22. Activo, muchachones, para consulta. Y otra vez, no me cansaré. Yo no sé, parece que es a propósito. No esperen al último día, a los 2 últimos días para hacerme consulta. Por favor, les voy a cortar la comunicación cuando sea el último día que me estén haciendo consulta. Entonces es porque para que ustedes aprendan, sean responsables, muchachos, cuando Dios mediante ustedes tengan un cargo directivo. Bueno, no me queda más que decirles, sino bye y suerte y a la orden para las consultas. Chaito pues.